Bien. Entonces, además de lo que siempre estamos viendo de las soluciones, siempre vamos a necesitar considerar las restricciones. Voy a cambiarme al extraño. Vamos a las restricciones. Entonces me voy a cambiar al Word que estamos llenando. ¿Ok? Bien. Las restricciones. Siempre, bueno, de hecho creo que muchas es una de las cosas que más les he repetido de todas las soluciones, que vamos a tener un montón de restricciones que nos van a, digamos, van a limitar los diferentes cursos de acción que vamos a tomar. Hemos mencionado muchas veces que son restricciones de leyes, de hecho hemos hablado de distintas leyes locales que se aplican, leyes federales también, pero bueno, básicamente podríamos decir que las restricciones pueden distinguirse entre restricciones internas, ¿no? Y restricciones externas. Estaba convirtiendo esto en un teléfono. En fin, entonces básicamente, podrían ser, por ejemplo, las externas son todos los marcos normativos y demás. Y las internas tienen más que ver con restricciones técnicas. Bien, entonces diferentes tipos de restricciones que necesitamos considerar cuando tenemos una solución serían, por ejemplo, restricciones de tiempo. Restricciones de tiempo sería, por ejemplo, para cuándo necesitamos tener eso, ¿no? Plazos y fechas. Sería presupuesto, recursos disponibles, ¿qué más? Conocimientos y habilidades del personal con el que contamos, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dependencias. Tendría que ver, por ejemplo, a qué nos tenemos que ajustar. Políticas internas. Tecnología, etc. Entonces siempre tenemos que considerar este tipo de restricciones para ver cuál de todas las soluciones que hemos propuesto cumple con estas restricciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, creo que eso lo hemos repetido una y otra vez durante todo el curso. Entonces, creo que ya hablamos suficiente al respecto. Bien. Además de las restricciones, que de hecho es incluso como parte vital de cómo construir una posible solución, están los supuestos. ¿Y Profesora, qué le suena eso? profesora, una pregunta. Sí. En la parte de arriba, cuando habla de recursos, ¿se refiere tanto económicos como de infraestructura? A los recursos disponibles. Ajá, Ok. El presupuesto sería específicamente con respecto a al dinero. Aquí podríamos referirnos, además de eso, sería información, recursos humanos, ¿qué otra cosa puede ser? Sí, porque el presupuesto es específicamente para dinero. Maquinaria, a la que disponemos, o sea,
es básicamente, tiene mucho que ver también con los conocimientos y habilidades. Es cuál de todas las cosas, qué podemos hacer. Bien. O sea, tenemos que considerar qué podemos hacer, además de con el presupuesto que tenemos asignado. Bien, porque a veces es, ¿qué será? Podríamos hacer más con más presupuesto, pero no siempre. ¿Ok? A veces esa es una limitación. O también, también puede ser con a qué materiales tenemos acceso, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Ok? Profesora, ¿los recursos podrían ser los pasivos de la empresa? Pasivos. Pero los pasivos en teoría son como lo que debes, ¿no? Algo así. Entonces no serían los recursos disponibles. O sea, se supone que tú tienes más bien serían los activos de la empresa. ¿Ok? Más que Sí, los pasivos. sí, los activos. A los activos sí, eso sí. Sí, Sí creo que podría ser eso. lo entendí mal. Bueno, lo dije mal. Sí, los pasivos es lo que debes, los Sí, eso. activos es el dinero que tienes y, y las cosas materiales que puedes utilizar. Ajá. ¿Ok? Sí. Sí, de hecho sí. ¿Alguna otra duda? No. No. Ok, entonces siempre que hacemos algunas soluciones, tenemos que considerar algunas cosas que damos como por hechas, ¿no? Que esos son los supuestos. Entonces, los supuestos, creo que si lo hago más pequeño, ustedes lo ven un poco más grande, ¿no? Son factores que deben considerarse al elegir una solución. Bien. Y estos durante la planeación también. Planeación y su planeación. Entonces, estos supuestos los asumimos como ciertos y reales. Entonces, aunque, digamos, tenemos que considerar qué pasaría si, ¿no? Y hacer algunas suposiciones. Y también deben considerarse, perdón, qué pasaría si resulta que no son ciertos. ¿Okay? Entonces, son como factores que tenemos que considerar también. También, de hecho, se deben anotar y especificar para poder plantear las soluciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro ejemplo siempre estamos suponiendo que el flujo vehicular va a ser mayor en el futuro, ¿cierto? Entonces, eso sería un supuesto. Estamos suponiendo que estamos asumiendo que en el futuro el flujo vehicular de la zona va a ser mayor y por tanto necesitamos hacer una solución de tal manera, ¿no? Y también tenemos que pasar, si de mantenerse igual o menor, ¿cuál sería el impacto de la solución que estamos proponiendo? ¿Ok? Entonces, eso es parte de las cosas que tenemos que suponer. También tienen que ver con variables internas. ¿Se acuerdan que en Ingeniería de Sistemas 2
en decisiones había tal cosa como los estados de la naturaleza? ¿Sí? ¿No? Algo recuerda. ¿Algo se acuerdan? Pues es algo Más o parecido. menos. Es algo parecido, ¿ok? Entonces, pero hay varias categorías que necesitamos considerar de supuestos, ¿ok? Y estas serían los alcances, ¿no? O sea, hasta dónde tenemos que trabajar, el cronograma, el presupuesto, las expectativas, el patrocinio, o sea, quién paga, el compromiso, con otros, entre paréntesis, autoridades o terceros, la tecnología, proveedores y otros a considerar. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos tantos meses para trabajar. Si nos recortan el tiempo, ¿qué podría pasar? ¿No? O suponemos que tenemos tanto dinero para trabajar y resulta que, ¿qué pasaría si hay un problema financiero y nos quedamos a la mitad, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que plantearlas en esta parte de los supuestos. ¿Ok? Bien. Y además de los supuestos, también necesitamos como identificar algo que se conoce como hitos. ¿A qué le suena eso? ¿Con dónde han oído esa palabra? Son como logros, ¿no? Algo así, puede ser. ¿Alguien más? Háblese por acá. Eran como eventos importantes o eventos, no sé, algo así lo llegué a escuchar. Sí, de hecho tiene que ver, un hito es como algo así como un marcador en la historia, ¿no? No sé, que generalmente lo van a oír en comentarios, en resúmenes de la historia del deporte, ¿no? El tal es un hito en la historia deportiva de no sé qué, ¿sí? Entonces, básicamente, en la jerga de planeación, tiene que ver con un cronograma tentativo, ¿ok? Ya que tenemos como una solución planteada que diferentes alcances planteados, que cumpla con las restricciones y que hayamos podido ver qué pasa con los supuestos y con el caso de que los supuestos no resulten reales, necesitamos hacer un plan, ¿ok? Entonces, se establece para cada solución, ¿no? Posible, se tiene que establecer un plan con fechas. Recuerden que el plan, a diferencia de cómo se llama, de la planeación, ya son acciones concretas, ¿no? Pero le ponemos con fechas, ¿ok? Y básicamente es como, está muy relacionado con con la programación, ¿no? O sea, tenemos que saber cuándo vamos a hacer qué. Esperen, alguien otra vez tiene el micrófono encendido. A ver quién es.
Ya lo silenciamos. Entonces, básicamente, necesitamos como plantear ciertos, ¿cómo será? Ciertos eventos, que son los hitos. Antes, ¿qué es importante de estos planes con fechas? Pues, tenemos que ir planteando los resultados esperados. O sea, es como, ¿qué espero tener para tal momento? Bien. Y básicamente los hitos, estos famosos hitos, se establecen analizando el esfuerzo y el tiempo necesario para ir cumpliendo con los alcances. ¿Ok? Entonces, los hitos, lo voy a poner así con mayúscula, establecen planteando el esfuerzo y este tiempo necesario para alcanzar, va a quedar como alcanzar los alcances. Para producirlos, vamos a decir, para alcanzar, no, vamos a decir, para producir. No, ¿cómo lo pondríamos? Para lograr los alcances identificados en la estructura analítica de ALBA. Del alcance. ¿Okay? Entonces es, ¿qué representan además estos hitos? Entonces básicamente son fechas tentativas para esos, digamos, para ver logrado los distintos alcances. Se parece un poco a la programación que se hace con la ruta crítica. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar esto? Entonces, ejemplo, vamos a suponer que con lo nuestro que tenemos como diferentes alcances. Uno sería alcances a definir, geometría del proyecto, establecer ¿qué será? Establecer cuantificación, volúmenes de obra. El otro sería negociar, no, vamos a ponerle como, ¿qué será? Informar al público del proyecto a realizar, inicio de trabajos, y el último sería entregar de trabajos. ¿Ok? Sería como alcances así muy vagos de nuestro proyecto ejemplo. Y entonces los hitos serían, por ejemplo, 1, fin, ¿cómo se llama? Definición de geometría
El proyecto sería, por ejemplo, y ya le pondremos una fecha, ¿no? No sé, supongamos que empezamos mañana a trabajar. ¿Cuánto nos tardaríamos más o menos? Yo creo que lo tenemos para el 30 de enero. Y luego establecer cuantificación y volúmenes de obra. Entonces, supongamos que nos tardamos otro mes, entonces tendríamos hasta para el 1 de marzo de 2020. Luego informar campaña finalización de la campaña de información al público. No sé, podremos empezar incluso cuando tuviéramos la geometría, entonces podríamos, no sé, empezar a trabajar hasta el 15 de marzo 2021, ya me estoy regresando de año. Luego podemos empezar con inicio de trabajos, el 16. Y finalmente entrega podría ser, no sé, que nos tardamos unos 8 meses. Entonces serían, si empezamos en marzo, sería más o menos por el 15 de Noviembre. ¿Perdón? Noviembre. Sí, noviembre del 2021, ¿ok? Y entonces así definiríamos los hitos del proyecto. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? No, profesora, por ahora no. Por ahora no. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a pasar con bueno, con el análisis de factibilidad. Vamos a seguir con con el análisis de factibilidad. Okay. Análisis. ¿Cómo a qué nos suena esto? ¿A qué les suena a ustedes? Esto de analizar si algo es factible o no. Como que si un proyecto lo podemos llevar a la realidad, ¿no? Si tenemos como los medios o igual el contexto se presta para realizarlo. Ok, esa es una cosa, sí. ¿Estás bien? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿El tipo de material que se puede ocupar? Sí, también. ¿Alguien más tiene otra opción? Si satisfacen las necesidades y qué tan viable es llevarlo a cabo. Ok, sí, básicamente es eso. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es determinar si un proyecto, o sea, está, digamos, parado como en 3 patas, ¿no? En el análisis de factibilidad es determinar si el proyecto es, pues una vez que ya identificamos una solución, bueno, necesitamos verificar si pues, es factible, ¿ok? Entonces, si es técnicamente factible, eso es algo que ustedes han estado, pues, es lo que me dijeron. El otro es factible para el costo. O sea, lo puedo hacer con el dinero que tengo. Y 3 es, ¿será rentable? O sea, voy a recuperar, pero muchas veces esto se sustituye muchas veces y son obras con más bien un enfoque social. A veces el beneficio será se espera. ¿Ok? Muchas veces no vamos a tener manera de cobrarlo, ¿no? Menos de que, por ejemplo, sea una cosa
que tenga un mecanismo de cobro, como las autopistas de cobro, ¿qué otra cosa? Esta es una pregunta que a ver si han estado prestando atención a las noticias. No noticias nuevas, pero básicamente de dónde, cómo un aeropuerto es o no rentable. ¿De dónde saca el dinero un aeropuerto? Un aeropuerto es una cosa cara, ¿no? ¿De los impuestos? ¿Qué impuestos? Sí, Luis, pero ¿qué impuestos específicos? Específicamente, no sé. ¿No No sé sabes? si ISR. ¿Cuál? ISR, tal vez. ¿No? Pues Respuesta hay un incorrecta. impuesto que se llama, o bueno, que es por concepto de uso de aeropuerto y pues, Así es, se llama una tarifa de uso de aeropuerto. Los aeropuertos tienen tienen varias fuentes de ingreso. Una es esa, básicamente cada vez que pasas por un aeropuerto te cobran, ¿ok? Y ese costo viene pues en tu boleto. Antes había aeropuertos, este era medio desagradable, que tenían tal cual una máquina que la ponían antes de que tú entraras por la parte de seguridad, donde te cobraban la tasa de uso de aeropuerto. Entonces tú ya te ibas, según tú, y de repente te daban una mordida, ¿ok? Que podía ser como de $20. Así me pasó a veces, de hecho hay países que te hacen eso también. Te cobran como una especie de mordida de despedida y pum, vale. Te cobran como $20 por andar usando su infraestructura. ¿Ok? Y la otra es, también cobran por, ¿alguno de ustedes ha ido al aeropuerto o pasado por, déjenme ver cuáles son especialmente notorios que son así? Hay dos aeropuertos que son como una especie de centros comerciales. Uno de ellos es el de Schiphol, el de Ámsterdam, y el otro es el Heathrow de Londres. ¿Alguno de ustedes ha ido por ahí? ¿Alguna vez? No. ¿Ninguno de ustedes? Algún día, algún día. Algún día, ojalá, sí, cuando podamos salir de nuestras casas. Entonces, básicamente el otro es, también pasa en el de la Ciudad de México, nada más que no es tan evidente. Tienen tiendas, ¿no? Tienen un montón de locales. Y básicamente, pues, cobran la renta de esos locales. Luego también hay acuerdos que hacen con aerolíneas, pero bueno, ya esa es como la tercera parte. Entonces, tenemos que ver si aún no logras. Claro que sí, Juan Ángel, ahí vas a CU antes. ¿Ok? El Edomex. Sí. El Edomex puede ser, tiene como un imán muy fuerte, ¿no? Que como que atrae a la gente. Hay mucha gente por ahí. Y ciertamente tiene como que es que no le quieres decir, es como, tiene su propia sociedad del Edomex, y sobre todo si empiezan con que si eres de la capital o si eres del Valle de Toluca, y ya estás peleando entre ellos, ¿sí o no? Pero bueno, básicamente lo que necesitamos es verificar si la solución que estamos viendo es técnicamente factible, si la podemos hacer con el costo que tenemos, ¿no? Podemos hacerlo con ese dinero. ¿Qué pasa con muchas obras en este país? Que básicamente te las cotizan en un costo y luego resulta que cuestan el triple, ¿sí? Pero en teoría no tendría que ser así. Tenemos que hacerlo con yo soy de mundo, algo así, sí. Me considero a mí personalmente, sí, ciudadana del mundo. Pero bueno. Y la tercera es, voy a poder obtener el beneficio, que puede ser a través de dinero o a través del beneficio social que se espera. ¿Ok? A ver qué dicen por acá. Están preguntando cómo se dibujan los aviones. Sí, está interesante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? En fin. Entonces,
Ok. ¿Qué necesitamos identificar para hacer esta parte? Primero sería identificar riesgos. ¿Ok? Ya se están distrayendo con los aviones. Ah, sí. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué sería un riesgo? Pregunta para ustedes que están más bien pensando cómo poner aviones en el chat. ¿Qué sería un riesgo? El tiempo estimado. No, pero en general, más bien. ¿Cómo podríamos definir qué es un riesgo? Como la probabilidad de que algo suceda, bueno, algo malo suceda, o que salga diferente. Algo así, sí, cerca. Básicamente los riesgos son como, que cancelen el aeropuerto. Hijo, yo ya no sé. Lo del aeropuerto es un tema muy, muy horrible. Pero bueno. Un riesgo es, por ejemplo, ciertamente es algo que puede pasar, ¿no? Pero no sé si se acuerdan que básicamente los riesgos tienen que ver con probabilidades y con incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Forma de medir las consecuencias, más bien un riesgo es algo que puede pasar, ¿no? Que evidentemente como que no quieres que te pase, ¿ok? Entonces de hecho, cuando ustedes arriesgan algo, están jugando un poco con la probabilidad de que en realidad el daño no suceda, ¿ok? Entonces, podríamos decir que son como restricciones que pueden aparecer, ¿no? Pero bajo incertidumbre. ¿Sí se escribió todo? Ah, no. Pero con incertidumbre. También, cuando estamos, o sea, básicamente esto implica que el futuro no es totalmente predecible, ¿no? Entonces, siempre existen riesgos. Cosas que pueden pasar, ¿no? Que no siempre es, digamos, tal vez lo que estamos esperando no es 100%. Esta sería la otra manera de verlo. Por eso necesitamos hacer supuestos. Nos estamos suponiendo que va a pasar tal cosa. Pero no siempre es así. O sea, no tenemos la certeza de que lo que estamos suponiendo sea 100%, o sea, que vaya a suceder al 100%. Y básicamente eso implica identificar riesgos. ¿Okay? Riesgos de que pasen cosas que no queremos. ¿Bien? Y básicamente, estos riesgos, ¿no? Pues, ¿cómo es que será? Es que no sé si recuerdan cuando estábamos trabajando en decisiones, que también siempre teníamos como que considerar que podía pasar lo peor y que podía pasar lo mejor y concentrarnos en tratar de elegir la mejor decisión e incluso pasar lo que pasara, ¿no? Casi, casi. Pero básicamente la parte de identificar riesgos pues implica identificar los estados de la naturaleza
que pueden pasar, ¿no? Y cómo afectarían a lo que estamos, al proyecto, ¿no? A los supuestos que estamos haciendo. Entonces, básicamente, podemos identificar riesgo, bueno, trabajar con los riesgos en 4 fases, ¿no? Entonces, la primera sería hacer un inventario de riesgos. O sea, todas las cosas que pueden suceder. Luego hacemos una evaluación de cada uno de esos riesgos. Hacemos una priorización. Y luego hacemos un plan de control y mitigación. Es qué voy a hacer si pasa tal cosa, qué voy a hacer si pasa tal otra, qué voy a hacer si no sé qué. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Entonces, básicamente, el inventario de riesgos es tal cual suena, ¿no? Sería identificar, vamos a hacer, identificar todo lo que podría perjudicar. Si no, es como, sí quiero, ¿no? Perjudicar el proyecto. Y para poder que sea un poco más manejable, pues se puede hacer por categorías, ¿no? Por ejemplo, categorías puede ser de capital humano. ¿Qué otra cosa nos interesa? Operacional. También nos interesa, por ejemplo, tal vez económico, político. Político. Tal vez también nos interesa, ¿qué otra cosa nos puede interesar? Nos puede interesar, por ejemplo, proyecto financiero. Bueno, ya pusimos económico, ¿no? También puede ser, por ejemplo, técnico. Y político. Entonces, ¿La pandemia, profesora? La pandemia, ¿cómo sería eso? Tal vez, déjenme ver si tienen razón. Tal vez tendríamos que poner otro. Esa es una pregunta más bien para ustedes. ¿En qué tipo de cómo? Vamos a hacer eso como ejemplo, ¿les parece? Generalmente es útil para ponerlo también en orden, manejarlo como una tabla. ¿Okay? Entonces, donde ponemos de un lado el riesgo y del otro lado, entonces trabajando bajo condiciones de pandemia. Eso es lo que nos pasó, ¿no? Básicamente a todos. De un lado ponemos la categoría y del otro lado ponemos la descripción. Entonces, categoría. Y del otro lado ponemos la descripción. Entonces, SAS aparece una pandemia. Entonces, ¿qué le pasa a todas nuestras categorías? Vamos a ver, empezamos con capital humano. ¿Qué le pasa al capital humano? ¿Cuáles serían nuestras amenazas? Los riesgos que podríamos correr.
¿Qué le pasa a nuestra gente? Básicamente, vamos a ¿Lo de los Enferma. contagios quizá? ¿O ¿Qué cómo? ¿Cosa? ¿Lo de los contagios o a qué se refiere? ¿Qué le pasa a la gente? O sea, tienes que trabajar bajo esas condiciones. O sea, la pandemia ciertamente es un riesgo, ¿no? Que no veíamos muchos, pero de Se hecho pueden yo morir, digo, ¿no? ay, a poco se van a morir de eso si la gente ya tenía coronavirus desde antes? Por Dios, te lo pasa el gato. Entonces nunca creí que se convirtiera en esto, pero básicamente, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el riesgo sobre el capital humano? Y de hecho es algo que suele suceder. ¿Qué le pasa? Y de hecho mucha gente está teniendo eso. La gente que tiene que seguir de servicio, le está pasando eso. Pues una deficiencia, ¿no? Exactamente, empiezas a tener menos gente. Entonces podríamos decir riesgo sería ausentismo, ¿no? Por miedo. También podríamos ponerle, por ejemplo, que por tanto tenemos una plantilla disminuida y con baja productividad debido a, no sé, ustedes como que le dan muchas ganas de trabajar. La falta temporal. Eso pasa, ¿no? O sea, eso sí es un riesgo. O sea, si te mandan a trabajar a un lugar muy feo, eso puede pasar, ¿no? Empiezas ay, ya no quiero ir a trabajar, está muy feo. O también puede pasar, esto pasa en algunas organizaciones, que empieza a haber dinámicas de trabajo tóxicas, y entonces en lugar de que, de hecho, es un indicador de que la organización es tóxica si empiezas a tener muchísimo ausentismo. O sea, si tu personal empieza a no aparecer y casi siempre tienes muchísimas faltas, quiere decir que algo está pasando en tu empresa. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con esas organizaciones. Entonces, básicamente vas a tener un bajo rendimiento, ¿no? O sea, vas a tener una productividad disminuida. ¿Ok? Bien. ¿Qué riesgo tenemos, por ejemplo, con la parte operacional? ¿Qué nos puede pasar si seguimos trabajando? O sea, si bajo los supuestos estamos suponiendo que a pesar de que la noticia del día es que le dieron el sí a la vacuna de Pfizer, todavía va a tardar un rato a que esto se tranquilice, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa podríamos tener, pero ahora en términos operacionales, que es básicamente cómo funciona cómo trabaja? Podemos tener, por ejemplo, Pues, tal vez nuevas estructuras, ¿no? ¿nuevas estructuras? ¿A qué te refieres, Luis? Descríbelas. Pues tal vez debido a falta del propio capital humano, van a tener que modificar algunas, ¿cómo se le llama? Algunos protocolos de manejo para las operaciones de, pues, no sé de qué estamos hablando, de empresas o demás, ¿no? Sí, pero básicamente estamos hablando de nuestro proyecto, ¿no? De nuestro puente o de lo que vayamos a hacer. Ah, ok. Entonces, lo que podríamos tener es que necesitamos implementar medidas adicionales, ¿no? Medidas adicionales que implican costos para la protección de la gente. También aquí va todos los problemas que pueden enfrentarse para hacer el trabajo en sí, ¿no? Entonces, a mí siempre supongo que como estamos en una situación que la gente está como muy molesta, siempre vas a tener problemas con el suministro de recursos por oposición, ¿no?
por enojo vecinal. También, por ejemplo, aquí podríamos poner problemas, retrasos en la ejecución de obra por capital humano con bajo rendimiento. ¿Okay? ¿Qué otra categoría pusimos aquí? Y aquí pueden poner otra categoría, incluso económico, financiero. Podemos poner, por ejemplo, este es interesante porque aquí no sé si ponerlo en operacional. En operacional también podemos tener que la disposición de proveedores está disminuida por la pérdida, por la quiebra de muchas empresas. Entonces, esta es una realidad, ¿no? O sea, creías que podías comprarle a fulanito y ya no puedes porque ya cerró, ¿sí? ¿Qué riesgos podemos tener en el económico financiero? Por ejemplo, que el tipo de cambio vale, por tanto, ¿El valor de la empresa puede disminuir quizá? sí, pero en este momento, como ya estás en plan de hacer la obra, lo que realmente te podría pasar es que tengas un impacto negativo, o sea, que te cueste mucho más caro los insumos de obra, ¿no? Por ejemplo, oí que las tasas de interés negativo, ¿no? Las tasas de interés aumenten abruptamente a la alza, ¿no? Eso también puede ser un riesgo. ¿Qué otra cosa puede ser un riesgo? Que como supuestamente tu contratante es una obra pública, también puede pasar, por ejemplo, que el flujo de efectivo se retrase. La programación. Más o menos claro cómo más o menos se llena esta tabla de categorías de riesgos y descripción. ¿Ok? Sí, profesora. Muy bien. Voy a detener la grabación.